Hola, en el vídeo de hoy traigo un haul de las cositas que compré en mi viaje a Japón. Algunas cositas sobre todo de papelería, porque allí tienen mucha afición por la papelería, por los bolígrafos, los rotuladores, etcétera. Y todo este tipo de proyectos manuales, pintura, arte y muchas cositas también que ellos llaman kawaii, que son las cosas pues monas como Hello Kitty, de toda la cantidad de personajes que ellos tienen. Vamos a empezar por partes a ver todo un poco lo que he comprado. En una tienda que se llama Itoya, que es como si fuera un centro comercial de varias plantas, todas dedicadas a la papelería y al craft en general. Compré varias cositas, entre ellas estas telas. Compré 4 telas japonesas, aunque me habría llevado la tienda entera porque tenían una planta toda llena de telas de este tipo. Son telas artesanales, digamos, teñidas a mano, y aunque tienen un tamaño un poco extraño, porque no las venden por metros, las venden pues ya cortadas con este tamaño. Que ahora la mediré y lo pondré en pantalla las medidas que tiene, porque aquí no lo pone. Me llevé varios estampados que me parecieron muy bonitos, sin tener en mente nada que hacer con ellos realmente, porque son trozos muy pequeños de tela. Pero bueno, algo se me ocurrirá. Para proyectos pequeños viene genial. Ellos allí tenían en la tienda varios ejemplos de cosas hechas con estos trozos de tela y la verdad que hacen maravillas. Pero son trozos de tela así bastante estrechos y largos. Y me llevé estos 4 estampados. En esa misma tienda también compré varios washi tapes. Son rollos pequeñitos, pero se ven de muy buena calidad. Estos concretamente que yo compré están hechos en Kioto y son motivos así florales muy japoneses, muy típicos de Japón, que ya tengo previsto utilizar en el álbum que vaya a ser de fotos del viaje a Japón. También tenían, que estas son de tela, parece tela más que papel, y tiene una calidad bastante buena. Pero también tenían el washi tape que conocemos aquí de papel en muchos motivos diferentes. Aunque de esos no compré ninguno. Otra cosa que compré, que también me la dieron bastante bien embalada, fueron papeles. Unos papeles en un formato un poco especial. No son los típicos papeles de scrap, que sinceramente no vi muchos papeles de scrap, y los que vi pues eran extranjeros, no eran realmente realizados en Japón. Pero me apetecía llevarme algo realizado en Japón y que no pueda conseguir en ningún otro lugar. Bueno, pues estos son los papeles. Este papel es muy grande, un formato muy grande. Es ideal para una encuadernación. Y tiene unos motivos florales muy bonitos. A mí me recuerdan mucho a las telas de los kimonos, etcétera, que ellos hacen. Y es muy típico japonés. Pero más típico japonés es este otro, que me pareció precioso. También con los colores y estampados de las telas japonesas y un motivo de 2 chicas con unos kimonos muy bonitos, que si me sale bien como tengo pensado voy a utilizarlo para la portada del álbum de Japón. Vamos a ver de qué manera puedo recortarlo, porque la verdad que el motivo principal está en el centro y es un poco complicado para la encuadernación, pero bueno, me las tengo que ingeniar para conseguir hacerlo. Eso fue lo que compré en la tienda esta de Itoya.
Y ahora hay otra tienda que se llama Tokyo Hands, que también es una especie de grandes almacenes dedicados a la vida creativa, digamos, en las que también me habría llevado la tienda completa. Pero me llevé unas pocas cositas. Este libro me encantó, me parece precioso. Sé que está en japonés y que no puedo entender nada de las explicaciones, pero te enseñan a hacer estos pompones en forma de animalitos que me parecen adorables. Un montón de motivos diferentes. Las ilustraciones son preciosas y solo por eso ya vale la pena el libro. Y luego tiene también las explicaciones para hacer cada uno de los animales. Se puede entender bastante con las imágenes, pero si no también pues el Google Translator tiene una opción para sacar una foto a un texto y traducirlo. Y bueno, entre una cosa y otra estoy segura de que algo puedo hacer. Y si no, es que las ilustraciones son tan bonitas que el libro vale la pena solo por eso. Y ya que estaba allí, sé que esto lo puedo conseguir en cualquier lado, pero bueno, ya que estaba, obviamente tenían esto puesto al lado, me compré, ya que no tenía, estas pomponeras o artilugios para hacer pompones de diferentes tamaños, y ya solo me queda comprar lana para intentar hacer alguno de estos animalitos. Ya te lo enseñaré en algún vídeo próximo cuando intente hacer los animalitos. Y otra cosa que también compré en Tokyo Hands, que lo enseñé por Instagram, me pareció muy curioso, sobre todo porque tiene animalitos y siempre lo hacen todos los japoneses, todo súper mono, como son ellos, pero son estas tijeras plegables, digamos, o portátiles. Parece un bolígrafo, tiene un formato de bolígrafo, pero se despliegan de esta manera y nos sirven para cortar. Tienen una especie de muelle y nos permiten cortar. Las tijeras no es que sean de una calidad espectacular, pero para cortar papel nos sirven. Y siempre, con el formato que tienen, nos vienen súper bien para poner en un estuche y llevárnoslo con nuestras cosas para hacer craft. Los japoneses tienen tiendas enteras dedicadas a los personajes kawaii. Uno de ellos es, de estos personajes, Hello Kitty, que yo conozco desde mi infancia y me encanta. Y aunque no es una tienda especialmente barata, pues bueno, me valió la pena darme algún capricho, ya que sé que son cosas que no voy a conseguir aquí. Este monederito de Hello Kitty es precioso, me parece súper bonito, como de goma. También compré este bolígrafo que sufrió un pequeño percance en la maleta, se me partió, pero bueno, lo tengo que pegar con este conejito, que también me parece muy adorable. Y estos dos neceseres o estuches que vienen bien para llevar todas nuestras cositas cuando vayamos a hacer proyectos fuera de casa. Nos permite llevar para hacer proyectos en vacaciones, por ejemplo, y tengo estos dos estuches en dos tamaños diferentes. Y luego esto no recuerdo dónde lo compré, pero bueno, también tengo, quise probar varios tipos de papeles y compré, mira, estos son de Daiso. Estas tiendas Daiso son tiendas de 100 yenes o el equivalente a nuestro todo un euro, pero tienen un montón de cosas muy curiosas. Entonces me llevé varios tipos de papeles. Este es un pack de papel para hacer stencil. Este es un papel adhesivo brillante para hacer etiquetas o pegatinas. Y este es papel para rotuladores. De 157 gramos, tamaño DIN A4, especial para usar con rotuladores. Y este último papel lo compré específicamente porque me he decidido a empezar a usar los Copic. Los rotuladores Copic, estos que son al alcohol, son utilizados mucho en Japón por las personas que les gusta dibujar anime y manga, que colorean con este tipo de rotuladores al alcohol. Siempre me han llamado mucho la atención y me apetecía probarlos. Y en Tokio están, o en Japón en general, están muchísimo más baratos que los puedes conseguir en España, pero a mitad de precio. Cuando aquí generalmente un rotulador de estos puede costar desde 4 euros y pico a 5,50, que los he llegado a ver,
pues allí no llegaban a 2,5 € cada uno. Hay varios packs en los que te puedes llevar surtidos de colores, digamos, pero hay 5 packs y bueno, al final en rotuladores llevarte los 5 packs serían unos 300 y largos euros o 400 por ahí. No me apetecía obviamente gastarme tanto dinero en comprarlos todos porque además estoy empezando, no los he probado mucho este tipo de rotuladores, y entonces me llevé una selección de varios colores, no son pocos. Pero tienen muchas opciones para hacer degradados de color. Intenté coger pues colores, tonos de piel también, si no me equivoco alguno repetido he cogido por lo que estoy viendo, pero bueno. Y luego pues otros colores degradados para hacer diferentes degradados de más oscuro a más claro en diferentes gamas. También haré próximamente un vídeo donde pruebe estos rotuladores para que veas cómo se colorean sellos con ellos, por ejemplo, y todas las posibilidades que tienen. Yo compré hace poco, y lo verás en un vídeo que hice de un haul de productos de Wish, unos rotuladores similares al alcohol, pero en calidad no tienen absolutamente nada que ver con estos porque estos son... vamos, que no, aquellos eran mucho más baratos, lógico, pero eso se ve en la calidad. También en Tokyo Hands y en Daiso compré varios packs de pegatinas. Aquello es el reino de las pegatinas. Hay muchísimas de muchos motivos diferentes, infantiles, típicas de productos típicos de Japón, etcétera. Y me llevé varias pegatinas pues para hacer mi álbum de fotos de Japón. Y además también llevé varias pegatinas que no tengo aquí porque las tienen estos. Pegatinas de motivos infantiles o de Disney, etcétera. Y él las quiere usar para pegarlas en su propio álbum. El reino de las pegatinas. Si ves por Instagram el vídeo que hice de esta tienda, es alucinante los pasillos y pasillos que tienen llenos de pegatinas, y como siempre te dan ganas de llevártelas todas, pero bueno, te tienes que controlar un poco. He rescatado algunas de las pegatinas que decía de infantiles, y son este tipo de pegatinas que son blanditas, en este caso de motivos de Disney o de animales. Son un montón de pegatinas y el precio la verdad es que está bastante económico. Me faltan algunas que las tiene que haber pegado ya por algún lado. Y por último, también en Tokyo Hands vendían estos kits de lana afieltrada para hacer este tipo de perritos. En este caso es un proyecto de un perrito que se lo he traído para regalárselo a mi hermana porque le encantan los perros. Y esto te trae el fieltro de los colores que necesitas, además de los ojos para ponerle al perro. Imagino que estarán dentro de las instrucciones, aunque vengan en japonés. Y luego compré también, pues para utilizar esa lana fieltrada, pues esta base que es blandita y estas agujas que son las que se utilizan para afieltrarla, para apelmazar, digamos, la lana afieltrada. Y vamos a ver cómo se nos da el uso de este producto. Bueno, y hasta aquí el haul de los productos de Japón que me he traído. Me he tenido que contener bastante porque es verdad que allí tienen muchas tiendas muy bonitas y muy completas de todo tipo de manualidades, orientadas al arte y a todo este tipo de trabajos. Y tienen muchas cosas, aunque también es verdad que en la mayoría de los casos tampoco es que estén excesivamente tirados de precio. En próximos vídeos te iré enseñando cositas que vaya haciendo con algunos de los productos que he enseñado en este haul. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.